Entonces acá pego el molde. En este caso desde el borde del papel, porque vamos a poner esto, lo vamos a hacer doble desde el centro delantero. Ya marcamos. Ahora el ancho de que va a tener la tabla, recuerden que la tela va a venir hacia acá, va a avanzar allá y se va a devolver. Entonces tenemos que medir cuánta va a ser la profundidad de la tabla para saber cuánto avanzamos allá y cuánto nos devolvemos. Entonces, por ejemplo, si queremos que la tabla tenga, por ejemplo, 2 centímetros o 3, vamos a considerar 3 más 3 para acá, digamos 3 que entra, 3 que llega al borde, 3 que va para allá y 3 que se devuelve, tendría que ser 3 por 4. Y ahí tendríamos la amplitud que tenemos que dar acá. ¿Ya? Entonces, 3 para retroceder, 3 para avanzar, llegamos al medio, 3 para ir hacia allá, 3 para devolver, y ahí recién tendríamos la amplitud. Vamos a aprovechar el borde de la mesa para hacer lo siguiente. Vamos a marcar en cada uno de estos cortes. Primero vamos a marcar todos para un solo lado, porque en el fondo lo que queremos es solo marcarlos. Entonces marcamos, esto lo hicimos, recuerden, cada 3 centímetros. Entonces marco, achiqué un poco el papel para que se pueda hacer más fácil. Entonces vamos marcando, ya, marqué todos. En el fondo son 12 centímetros, ya. Ahora sabemos que, bueno, y marqué el primero donde está el límite de la tabla, nuestra primera tabla, ya, ahí, ya, ahí está bien. Entonces marco acá y voy a acercarme a la marca, y esta marca de acá tiene que llegar a topar acá. Por eso se llaman tablas de tope. Ya, ahí estaría nuestra primera tabla. Se ve acá cómo está nuestra primera tabla. Esa es la profundidad que le dimos, de 3 centímetros. Serían 3, 6, 9, 12. 12 centímetros tendría cada tabla. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner ahora el molde número B. Lo ponemos acá, lo pegamos con pegamento y después vamos a volver a hacer el mismo proceso para la siguiente tabla. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que al hacerlo en revista tenemos más claro lo que es el molde original y nuestra transformación. Ya es una buena práctica. Entonces, aparte, si vamos haciendo de a una la tabla, en este caso esta falda es muy sencilla y los límites no son tan distintos. Este sería el molde más diferente. Pero es bueno acostumbrarse a hacer así el proceso de la transformación. Primero hacemos una parte, vamos avanzando de a poco, ¿ya? Y lo otro importante es que vamos viendo si nos gustó la cantidad que dimos de tela, porque si no nos gusta, es momento de arrepentirnos y darle otra profundidad. Yo creo que se va a ver bien porque va a alcanzar a abrir lo suficiente. Y este es el mismo concepto de la falda colegial, que hay algunas que llevan rebeca, que es la pieza que tenemos acá, y otras van directo a la pretina. Y ambas van a tener este proceso de fabricación, digamos, basado en la cintura o en la cadera de la persona que vamos a hacer la falda. Entonces aquí tendríamos el primer paso. Y vamos a hacer lo mismo de nuevo y así terminamos esta parte. Entonces ya tenemos en la tabla las dos tablas encontradas.
¿ya? Y vamos a marcar entonces los anchos de costura. Marcamos con lápiz antes de cortar. Aquí vamos marcando más o menos 1 centímetro, que va a ser nuestro ancho de costura, ¿ya? Y para el costado podemos marcar mucho más, pero depende del tipo de confección que queremos hacer. Si vamos a hacer una confección solo con overlock o con recta y vuelta, ¿ya? Se podría hacer de las dos formas. Es aconsejable, sí, hacerla como darle una ancho de costura más o menos generoso. Ya, tenemos entonces con pegamento el molde. Vamos a doblamos el papel, ya, para aprovechar acá el borde y hacerle al tiro la pieza como corresponde. Vamos a poner acá entonces el molde, y donde está la pinza vamos a eliminar la pinza, ya. Vamos a eliminarla ahí, pero aquí no podemos abrirnos tanto para no agrandar mucho la parte de la cadera, sino que eliminamos la pinza y le damos una pequeña amplitud acá, ¿ya? Entonces así, mantenemos el ancho de la cintura y mantenemos el ancho de la rebeca. Esta forma es más anatómica. Esta línea sería, estas puntas tendrían como eliminarse un poco, ¿ya? La podemos eliminar. Y aquí también suavizamos esta unión. Ahí sería nuestro molde. Ahora, tenemos que agregarle los anchos de costura, ¿ya? Y ahí le damos la forma. Acá también un ancho de costura generoso, como hicimos con la parte de abajo. Y acá el centímetro que corresponde para armar acá esta parte. Ya, esta sería nuestra rebeca. Ahora la cortamos y estamos listas. Entonces, acá tenemos la parte de arriba, acá sería la parte de abajo de nuestra falda, y algo importante de mencionar es que acá, como estas tablas encontradas miden 12 centímetros, cuando vamos a cortar este molde, aquí lo anoté, tenemos que separarnos del doble a 6 centímetros para tener la posibilidad de hacer la tabla del centro, ¿ya? A no ser que quisiéramos hacer la falda sin esta tabla en el centro, pero tendríamos que separarnos acá 6 centímetros de donde vamos a cortar, y ahí ubicamos el molde y nos quedaría listo. Este sería el molde para la tabla, y esto tendríamos que cortar el delantero y la espalda igual, y aquí habría una pequeña diferencia, que en el delantero tendríamos que dejar acá espacio para el cierre, pero sería la única diferencia en cuanto a la forma de esta básica. Si quisiésemos hacer un corte diferente en el delantero y en la espalda, tendríamos que fabricar otra rebeca, ¿ya? Pero está como una aproximación a la falda básica y a una pequeña transformación. Esto funciona bastante bien. Entonces acá juntamos esto. Se pueden hacer marcas cuando las queremos confeccionar. Se hacen piquetes acá en el borde para poder ver cómo irían cosidas, o pequeñas marquitas en la tela, o sea, piquetes al molde, ¿ya? El molde se marca para cuando lo extendemos sobre la tela podamos hacer marquitas y guiarnos antes de la confección, ¿ya? Pero es muy sencilla de hacer y podemos ver más variables, pero con esto tendríamos la primera base y una transformación. Con revistas muy útil, porque uno ve y va viendo las diferencias, y si se equivoca en algo lo puede ver a simple vista, ¿ya? Entonces aquí estamos. Que les quede linda.